palabra el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde, por favor. Gracias. Muchas gracias, querida presidenta, con su venia. Quiero mencionar e iniciar mi exposición aclarando de qué se trata esta reforma. Esta reforma se trata de agregar un supuesto a través del inciso H del numeral 1 del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. De eso se trata. La regla general, vamos a crear un supuesto nuevo, hay que dejarlo bien claro, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no va a poder resolver, no va a tener competencia para conocerlo. En eso se resume esta reforma. Pero ¿en qué sí puede el Tribunal Electoral? Pues esto deriva de la Constitución y la Constitución es bien clara y desde el artículo 99 nos dice en qué sí puede intervenir el Tribunal Electoral y nos da una lista que muy rápido voy a mencionar. Primero es que puede resolver en impugnaciones de elecciones federales para diputados y senadores y para el presidente. Eso va a continuar con esa posibilidad. Después dice, también el tribunal puede resolver de actos y resoluciones de las autoridades electorales fuera de las elecciones y en la revocación de mandato. Eso lo va a continuar haciendo el tribunal, eso no se va a afectar. Después, violaciones a derechos político-electorales de los ciudadanos, y es bien clara ahí esa parte, para votar, ser votado y para afiliación a partidos políticos. Y luego menciona conflictos laborales entre el INE, el tribunal y sus servidores públicos que forman parte de él. Ahí está lo que la Constitución le permite al Tribunal Electoral Federal conocer. Cualquier otra cosa que quedara fuera de eso y fuera de las leyes sería inconstitucional. La excepción que estamos agregando es una excepción a esta contemplada en la ley que estamos por reformar, en el inciso 1, y lo que le estamos diciendo no es dejar en claro algo que deriva de la Constitución. Lo que le decimos es, cuando se pretende impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente o de cualquiera de sus cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, cómo integra y luego describe como, por ejemplo, integración y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas. Todo esto es lo que no va a poder resolver el Tribunal Electoral. Es bien sencillo. Ahora, como hemos dicho, ¿qué pretende esta reforma? ¿O por qué se generó esta reforma? Porque en resoluciones recientes el tribunal ha excedido sus facultades y ha conocido de temas en donde no debía constitucionalmente de intervenir, de resolver. Por ejemplo, quiero decirles que esa interferencia de competencias sí vulnera al Poder Legislativo. ¿Y por qué hay que hacer esta reforma? Pues primero porque es constitucional. No estamos violando la Constitución al hacer esta reforma. Y segundo, porque el propio Tribunal Electoral tiene dos jurisprudencias en donde ellos mismos reconocen que en esta materia que nosotros vamos a dejar ahora en una ley, ellos no tienen competencia. Miren, la jurisprudencia 34 del 2013, emitida por la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo la Sala Superior, hay una diferencia entre los derechos político-electorales y de los derechos parlamentarios. En eso se resume esa jurisprudencia. Y luego hay otra jurisprudencia que dice que las comisiones legislativas, su integración se regula por el derecho parlamentario. Eso está en la propia jurisprudencia del Tribunal Electoral, en la jurisprudencia 44-2014. Entonces, ¿por qué la hacemos también? Porque si no hacemos esta reforma, dejamos viva la posibilidad de que un día el Poder Judicial determine cómo y quién presida los órganos de gobierno del Poder Legislativo. La Constitución
política, compañeros, quiero ser muy rápido en esa parte, otorga un principio que le llaman de plenitud de jurisdicción, que quiere decir que las resoluciones que emite el tribunal son inapelables. Si el tribunal llega a decidir algo, no habría poder humano que pudiera revertir esa modificación. Entonces, por eso resulta muy importante hacer este acotamiento a la división de poderes que, como decía el senador, y en eso concuerdo con él, el senador Germán, no es absoluta, tiene límites. Y precisamente la propia Constitución en el artículo 70 establece un ejemplo de donde ya no se puede meter el poder ni ejecutivo ni judicial, porque establece que las leyes de organización interna del Congreso General, que incluye la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, no necesita del veto del presidente. Más bien, no puede ser objeto del veto del presidente ni de la promulgación del propio presidente de la República. Entonces, si hay inconformidad en la integración, yo estuve de acuerdo con la creación del Grupo Plural, pero creo que no es el Poder Judicial el que lo debe determinar, y ahorita voy a explicar por qué. Primero, compañeros, si hay una inconformidad, entonces ¿dónde vamos a resolver eso? Porque evidentemente va a haber controversias en las integraciones. ¿Saben en dónde se debe de resolver? Aquí, en esta asamblea, compañeros. Para eso es esta asamblea, para determinar la integración de las comisiones. Aquí votamos, oye, que se va a salir tal persona, Muchas tal gracias, senador. Sí, le ruego unos minutos más. Me van a hacer una pregunta, me parece. Adelante, senador. ¿Qué objeto, senador? ¿Es relacionado con esto? Si lo acepta el que está… Claro que sí. Gracias. Sonido, por favor. Sonido en el escaño, sí. Gracias. Gracias por aceptar la pregunta. Me gustaría que profundizara más en el tema del derecho parlamentario, en el que reconoce que existen actos meramente políticos y de organización interna de los órganos legislativos. Sí, en senador, esta división de poderes, en ese no menoscabo de un poder sobre el otro, por favor. Claro que sí. Mire, como decía, las resoluciones de la integración de la vida orgánica del Senado de la República se resuelve a través de esta asamblea, a través de un método que es democrático. ¿Y ese método cuál es? Pues por mayoría. ¿Y esa mayoría dónde tiene su origen, querido senador? Tiene su origen en el pueblo mexicano. En el pueblo mexicano que salió a las urnas y que les otorgó la confianza a todos los senadores, que después decidieron conformar una mayoría, un solo grupo, pero ahí está la legitimidad del pueblo mexicano otorgada a los senadores de la República para que ellos se organicen conforme lo establece la Constitución. El problema de dejar en manos de otra mayoría, porque si permitimos que el tribunal decida respecto de la vida orgánica del Senado de la República, dejaríamos que las decisiones ya no se tomaran por mayoría legítima del Senado de la República, obtenida del pueblo mexicano, sino por mayoría de 7 magistrados de un poder judicial cuyos intereses no sabemos a quién están representando. Aquí hay una legitimidad de que ustedes representan, cada uno de nosotros representamos a los ciudadanos que nos confirieron la confianza para tomar decisiones. Y constitucionalmente tenemos la facultad de organizarnos nosotros mismos en la manera que nosotros estimemos conveniente. Así como nosotros decían, hay cosas que son del Poder Ejecutivo, emitir reglamentos, el propio Poder Judicial también lo hace. Y ahí es un límite que también nosotros tenemos. Entonces, es importante, compañeros, que dejemos en claro que lo que podríamos caer en el supuesto extremo, senador, de que el Poder Judicial llegue a determinar quién preside la Junta de Coordinación Política, de que el Poder Judicial decida quién preside la mesa directiva. ¿Y qué podríamos hacer ante una decisión injusta? ¿Qué medio tendríamos para revertir esa decisión que podría llegar a ser injusta? Porque todos los magistrados, al ser humanos, pueden cometer errores y pueden representar intereses ajenos al interés general.
¿Y cómo podríamos decidir? Precisamente por ese riesgo que existe, evidente en algunas ocasiones, es que no podemos permitir que el Poder Judicial determine la vida interna de este órgano a quienes el pueblo mexicano les otorgó la confianza para que nosotros mismos lo hagamos a través de un método democrático que es la mayoría de votos en esta Asamblea. Muchísimas gracias, senador. ¿Tiene usted, Perdón. El senador Germán Martínez, por alusiones personales, quiere un minuto. Claro, me parece que estaba antes la senadora y con gusto también escuchamos al senador. De acuerdo. A ver. La senadora primero y después por Carabeo. La senadora Carabeo, después el senador Germán Martínez. Senador Rogelio, en relación a lo que usted acaba de mencionar, ¿considera que sería un gobierno de los jueces que el Tribunal Electoral decide sobre los asuntos del Senado? Claro que sí, como decía, si permitimos que en las cuestiones orgánicas, porque hay que recordar que todos los demás actos que yo ya mencioné están sujetos, cuando son en materia electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando son en cuestiones constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, violaciones a derechos humanos, continúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, continuarán con su facultad de resolver esas cuestiones. Aquí estamos hablando únicamente de las cuestiones que representan la organización interna del Senado de la República, que sí pueden tener una afectación muy grave, porque como decía, imagínense que la minoría, yo formo parte de un partido de minoría, decidiéramos de repente impugnar la decisión que se tomó por la mayoría de todos los senadores elegidos democráticamente por millones de mexicanos y que decidiera impugnarse esa decisión y que el tribunal de manera injusta determinara poner a alguien que sea afines a sus intereses. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer el pueblo mexicano, la ciudadanía, para revertir esa decisión tomada en una cúpula de a lo máximo 7 magistrados, que puede llegar a ser hasta de 5 magistrados? Entonces, ¿cómo podríamos revertir esa decisión de 5 personas que podrían llegar a representar intereses que normalmente no son transparentes, senadora? Gracias. Muchas gracias. Y ahora el senador, por favor. Muchísimas gracias a todos por su atención. Un minuto, por favor, Germán. Pero alusiones personales, un minuto, por favor.